Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestro estudio. Bienvenidos todos los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy y para lo cual les voy a pedir que me acompañen ahí en su Biblia a Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, del versículo 27 al 40. Vamos a leer esa porción bíblica para ver qué nos va a hablar el día de hoy el Señor. A ver, por favor, nos lees Lucas del 27 al 40, por favor. Si quieres, acércate un poquito más para acá, para que también se escuche aquí en este, si no, no se va a escuchar. Sí, para que se escuche. Acércate nada más por aquí, así para que... Por ahí así, ándale por ahí para que se escuche. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Gracias. Padre, te damos gracias por esta palabra que has dejado para nuestra instrucción. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes en este día, que prepares nuestro corazón para que podamos comprender, Señor, con claridad qué es lo que nos vienes hablando en este pasaje. Señor, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, Señor, quita todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón. Dame a mí, Señor, la oportunidad de ser un instrumento en tus manos, Señor, para que tu pueblo sea edificado, Señor. Quita, Señor, todo lo que no te agrada, Señor, todo lo que no te bendice, no te alaba, Señor. Quítalo de nuestra vida, Señor. En este día nos rendimos a ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el único que puede ayudarnos a seguir adelante, Señor. Perdona también, Señor, todos nuestros pecados. Quita, Señor, de nosotros toda impureza, Señor, para que crezcamos, Señor, a esa estatura que tú quieres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vemos este pasaje donde se encuentran los saduceos que le hacen una pregunta a Jesús. Aquí, los saduceos eran un grupo, adelante, pásenle. Estamos, Lucas capítulo 20, del 27 al 40, acabamos de leerlo. Entonces, como les decía, los saduceos eran un grupo aristocrático y sacerdotal judío. Estos eran de gente de élite, ¿no? Gente acomodada, gente con influencia política, con influencia económica, y pues ellos eran este grupo de saduceos, y digamos que representaban o tenían un poder por ser gente de élite. Y entonces le hacen una pregunta a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Porque los saduceos no creen o no creían en la resurrección ni en ángeles. Esto nosotros lo podemos ver en Hechos capítulo 23, en el versículo 8, que dice que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. O sea que la creencia era contraria a la de los fariseos. Y aquí, bueno, en de Hechos es otro contexto, donde Pablo es apresado en Jerusalén,
y entonces lo azotaron. Y dice Pablo que si era lícito azotar a un ciudadano romano, él apela a su ciudadanía, y entonces ya como que dijeron, ah, caray, este es romano. Pero entonces en ese momento, pues Pablo apela a esto, porque había fariseos y saduceos, y Pablo estaba enseñando acerca de la resurrección de Cristo. Y entonces dice Pablo que entonces está enseñando acerca de la resurrección, y los saduceos pues se ponen en contra, ¿no? Pero los saduceos decían que no había resurrección. Entonces aquí en este pasaje nosotros estamos viendo que le preguntan acerca de la resurrección, bueno, los saduceos, ¿no? Y le ponen un ejemplo. Los saduceos, ellos principalmente se basaban en la Torá, en los 5, o en el Pentateuco más bien dicho, en los cinco primeros libros de Moisés, conocido como Torá o Pentateuco. Entonces ellos basaban ahí, y Jesús, cuando les va a dar la contestación, precisamente se apoya en Éxodo, cuando les dice, está hablando en Éxodo 3:6, en el versículo 37. Vamos allá al 37 de Lucas 20. Dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, les dice a los saduceos, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así que nosotros estamos en este pasaje viendo que los saduceos le hacen a Jesús una pregunta, ¿no? Dice, llegando entonces en el 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, 28, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levantará descendencia a su hermano. Esto estaba establecido en la ley, que si una persona moría y no tenía hijos, que uno de sus hermanos se podía casar o se tenía que casar con su mujer para que le sacara descendencia. Y entonces aquí le presentan un cuadro donde siete hermanos se casaron con la misma mujer, pero ninguno de ellos tuvo hijos con ella. Y entonces dicen, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque ellos no, los saduceos, ellos negaban la resurrección. Entonces como que le pusieron un 4 a Jesús, ¿no? Bueno, a ver, si tú dices, Jesús, que hay resurrección, dinos entonces de cuál de estos 7 hermanos va a ser mujer, porque si fue mujer de los 7. Y entonces Jesús les dice que en el 35, dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Así es de que Jesús nos está mostrando que en la resurrección, en la vida eterna, pues ya no nos vamos a casar como lo hacemos aquí, porque seremos igual que los ángeles. Ya seremos un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Pero entonces aquí vamos a ver el tema que vamos a ver el día de hoy, es que dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Porque Dios es un Dios porque Dios no es Dios de muertos, el verso 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. Vamos a ver que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué experiencia tan fea nos llevamos el día de ayer, que salimos a comprar unos bombones, porque íbamos a hacer unos bombones quemados, y no teníamos bombones, y le digo a Sebastián, vamos por unos bombones, salimos al pueblo y estaba lleno de gente, lleno de gente, o sea, nunca nos hemos tardado aquí 1 hora en cruzar esta calle. 1 hora nos tardamos, ¿verdad, Sebastián? Para poder cruzar, estaba así de gente, gente disfrazada con batas llenas de sangre, cuchillos, motosierras, gente con cabezas, gente disfrazada o sea, algo horrible.
mucha gente, desde pequeños hasta grandes. Toda la gente en ese mismo sentir, en esa misma idea, con una idea de divertirse sanamente, dicen, pero que realmente no tiene nada de sano porque provoca miedo. O sea, gente con machetes, y íbamos en el carro y pasaban con el machete haciéndole así al pavimento. Y tú dices, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué cosas? Y así nos tocó. Entonces, ellos, pues en su creencia, ¿no? En su ignorancia, ¿cómo poder llamarlo? Sí, ¿no? Sin ánimo de ofender, porque no es el ánimo de ofender a nadie, ¿no? Pues nosotros también creíamos eso. No es el ánimo de ofender, sino la idea de poder visualizar las cosas que hacemos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? Miren, yo comparaba esto y digo, mira, está lleno de gente allá. Y las congregaciones, ¿cómo están las congregaciones? Vacías, con poquita gente. No viene ese abarrotamiento de gente que no caben en la puerta, que dijeran, ay, yo quiero entrar, quiero conocer. No. Entonces, ¿por qué a la gente no le interesan las cosas de Dios? Pero más sin en cambio las cosas del diablo sí le interesan. Y va la gente pues, con esa motivación y se disfrazan y gastan y o sea, porque le invierten a sus disfraces. No es algo que hay nada más, no, le invierten. O sea, compran pintura, compran pelucas, compran de todo, o sea, compran de todo. Y para acá, a las congregaciones, no se puede. No, ¿por qué la gente está así? Y decíamos, el pueblo está totalmente en una oscuridad. Estamos en un pueblo donde hay una oscuridad tremenda. Una oscuridad tremenda. No hay quien pueda traer luz a tanta ignorancia. Y la iglesia somos eso, ¿no? Columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que proclamar la verdad. Así que entonces dice aquí que Dios no es Dios de muertos, para que estemos nosotros celebrando la muerte, festejando la muerte, adorando a la muerte, teniéndole temor a la muerte, ¿no? No, Dios es un Dios de vivos y nosotros no tenemos por qué tener temor a la muerte, ni siquiera andar haciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Cristo la venció. Cristo la venció y dijo, dice Pablo escribe, ¿no? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando escribe en 1 Corintios 15, ¿no? Dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo la venció. Porque Cristo se levantó de los muertos. Y entonces ahora reina para que nosotros vivamos para Él. Para que ya no vivamos en la ignorancia, creyendo que tenemos que hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, los que se disfrazaron. ¿Sabían ustedes que hay personas que dicen que son cristianos y se disfrazan? ¿Sabían ustedes que hay personas que son cristianos y celebran el Halloween? Y Dios nos manda a reprender ese tipo de cosas, ¿no? Pero así estamos, así está la humanidad, torcida. Pero dice aquí nuestro texto que Dios no es Dios de muertos. ¿Por qué será que dice que Dios no es Dios de muertos? ¿Por qué creen ustedes que Dios dice que no es Dios de muertos? Bueno, los muertos sabemos que su memoria es puesta en olvido. Eso lo sabemos. Jesús enseñó que hay una gran cima en los que mueren. Estamos hablando de las personas que mueren. Entre los que mueren hay una cima. Unos van a un lado, a un tormento eterno, y otros van a
al seno de Abraham. En ese pasaje que Jesús nos enseña, unos están en tormento eterno y otros van al seno de Abraham. Sabemos que el seno de Abraham representa pues la vida eterna y el tormento eterno representa el infierno. Nada más esos dos lugares son el destino de las personas que mueren. O te vas a ir al infierno o te vas a ir a la vida eterna, digamos a la presencia de Dios, excluido de la presencia de Dios o en la presencia de Dios. Así va a ser nuestra próxima existencia después de morir. Pero no vamos a dejar de existir, vamos a seguir nosotros, hasta la gente que va al infierno va a seguir teniendo todavía, digamos, conciencia, ¿no? Hasta ese momento en la muerte, como los que vamos a ir a la vida eterna. Entonces dice aquí Jesús les enseña a los saduceos que Dios no es Dios de muertos, porque cuando, y usa el pasaje de Éxodo 3, 6, cuando se le apareció Dios a Moisés en la zarza y le dice, no, pues es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque está enseñando que nosotros, como dice en el versículo 35 del pasaje en el que estamos, dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar en aquel siglo la resurrección de entre los muertos, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de los muertos. O sea, aquí está diciendo que no todos van a tener esa oportunidad de alcanzar esa resurrección. O sea, de la vida eterna, se refiere a la vida eterna. No todos van a tener la oportunidad de la vida eterna en la presencia de Dios. Algunos van a estar excluidos de la presencia de Dios. Y entonces, cuando dice aquí, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar, está hablando de los que vamos a entrar a la vida eterna, y les dice a los saduceos, ¿no? Explicándole a los saduceos que Dios no es un Dios de muertos, porque los que tengamos la oportunidad de estar en la vida eterna, nosotros vamos a tener una relación, o vamos a seguir teniendo una relación con Dios. Nuestra relación no termina en la muerte. Nuestra relación que tenemos con Dios nosotros ahorita no termina en la muerte, sino que vamos a seguir disfrutando de una relación con Dios. Por eso Dios dice que no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque nosotros para Dios estamos vivos, ahorita estamos vivos. Y una vez que morimos, nuevamente vamos a vivir en su presencia. Pero los que no van a estar en la presencia de Dios, para Dios están muertos. No nada más los que van a estar en el infierno, sino desde ahorita. Viviendo ahorita, para Dios ya están muertos. Porque así lo enseña Pablo, ¿no? En Efesios capítulo 2, que ya vimos. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Esta es una metáfora, ¿no? Pero es la realidad que Dios considera a las personas que no tienen una relación con Dios, los considera muertos. Así como lo que les decía yo de ayer, ese cuadro que vi, todas esas personas que van caminando y que van con sus disfraces y que van pidiendo dulces, para Dios están muertas. Dios las considera personas muertas espirituales, están muertos espiritualmente. Satanás ha cegado el entendimiento de ellos para que la luz del Evangelio no les resplandezca. No les resplandezca la luz del Evangelio. No pueden comprender, su mente, su entendimiento está cerrado. No son capaces de ver que lo que están haciendo está equivocado. Porque el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado su entendimiento. ¿Cómo estará nuestro entendimiento el día de hoy? ¿Cómo está tu entendimiento? ¿Tienes dudas acerca de este tipo de cosas? Porque hay quienes todavía quieren disfrazarse, todavía quieren celebrar el culto a los muertos, hablar con los muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y eso tenemos que entenderlo.
para que no quede en nosotros esa duda, para que nosotros caminemos correctamente. Vamos a un texto que se encuentra en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, vamos a leer del versículo 7 al 9. Fíjense cómo dice este texto. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 14, del 7 al 9 dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Cristo es Señor de todo, tanto de muertos como de vivos. Porque escrito está que un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor, Filipenses capítulo 2. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hayan confesado a Cristo, hayan vivido para Dios, o no, van a tener que confesar que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vivir para nosotros? ¿Vivir para Dios? ¿Pero cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? La realidad, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos para Dios? ¿Verdad que a veces vivimos para nosotros? La verdad, al cabo nadie nos está escuchando. ¿Cómo vivimos? ¿Para Dios o para nosotros? Cuando somos egoístas, cuando nada más pensamos en nosotros, cuando no pensamos en los demás, cuando no nos ponemos en los zapatos de los demás. Por eso les decía yo, o sea, es triste ver lo que vi, pero bueno, poniéndome en sus zapatos de ellos, digo, híjole, pues están sin entendimiento. Están sin entendimiento. ¿Quién ha de ir a abrirles el entendimiento? Pues tenemos que tener oportunidad, ¿no? De decirle a la gente, de aprovechar los momentos para hablarle a la gente, ¿no? De estas cosas. Pero imagínense, dice que si nuestro evangelio está encubierto, o sea, si nosotros no predicamos el evangelio, si nosotros no hablamos a la gente que nos rodea, a la gente que está en nuestro entorno, no le decimos, no le enseñamos lo que nosotros sabemos, ¿cómo van a saber? ¿A cuántas personas le hablaste, tú así personalmente, a cuántas personas le hablaste en tu entorno, en tu escuela, tus vecinos? ¿A cuántas personas tuviste la oportunidad? Dios te abrió una puerta de poder enseñarles que estas celebraciones no son correctas. ¿Cuántas puertas abiertas estuvieron y tú desperdiciaste la oportunidad de hablarles? Muchas personas, yo estoy seguro que no le comentaron a nadie en su entorno, a nadie en su entorno le dijeron nada. Otros sí, otros no, pero esto no es para que nos evidencie y digamos, ay, ya me están acusando. No, es para que reflexionemos y podamos ver cómo la maldad avanza y cómo nosotros, la iglesia, estamos aquí, en una trinchera. Estamos atrincherados nada más aquí. Y no levantamos nuestra voz. Y no decimos la verdad que conocemos. Pero la gente se está perdiendo. Pero los que
fueran entendidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, que somos nosotros, la iglesia, no por méritos. Ya sabemos que la vida eterna no la alcanzamos por méritos, sino por la gracia de Cristo en nosotros, para que ya no vivamos para nosotros, dice el texto que leímos, ¿no? Sino ¿para quién? Para Dios. Yo pensaba hoy en la mañana, estaba yo pensando y digo, cuando uno se convierte a Cristo, tiene uno una grande emoción y tiene una pasión, y uno comparte a Dios y quieres que toda la gente conozca lo que tú estás aprendiendo. Pero después de que le dices a toda la gente que está a tu alrededor y ves que nadie quiere aceptar y ves que a todos los que les dices, como que sí, de repente dice uno, pues ya, no, la gente no quiere, ¿va? Puede venir un desánimo. Pero tenemos que superar eso. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir diciendo, así como Jesús enseñó a estos saduceos acerca de este tema, que ellos estaban confundidos. Los saduceos creían que no había resurrección, y Jesús está enseñando resurrección de muertos, y los saduceos dicen no hay resurrección. Jesús se tomó el tiempo, les enseñó, y usando los mismos 5 libros que ellos tenían como ley, porque los saduceos eran esos primeros 5 libros los que ellos tomaban como su máximo, su ley, ¿no? Entonces Jesús de ahí toma y de ahí les enseña con su propio entendimiento de ellos, ¿no? Y a veces nos encontramos con personas así, que queremos enseñarles, pero no tenemos nosotros la paciencia, no tenemos a veces la forma correcta de enseñarles en sus propios medios, a lo que ellos conocen, a lo que ellos les han enseñado. Y entonces ahí es donde a veces se dan choques fuertes. Pero Jesús no, Jesús lo hace de una manera perfecta, enseñándoles que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven, dice. Dice, respondiendo algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. De los escribas, fíjense, de los que eran los estudiosos, los que conocían la ley. Dicen, Maestro, fíjate cómo le dijeron a Jesús, Maestro, bien has dicho, ahí está, les mostró por medio de su... ¿Cómo le podemos mostrar nosotros a la gente que está equivocada? ¿Cómo le podríamos mostrar? Fíjense que a veces caemos en el error de chocar con ellos y de pelear con ellos. No debemos de hacer eso. Simplemente debemos de mostrar por las Escrituras. Mostrar por las Escrituras, enseñándoles. ¿Mande? Fíjense que me habías hablado. Sí, mostrándoles a ellos, mostrándoles por medio de las Escrituras, que eso no es correcto. No nada más ese tema. Hay muchas cosas en las que nosotros también tenemos ignorancia, ¿no? Porque no tenemos todo el conocimiento ni todas las cosas. Pero, ¿cómo vamos a tener la fuerza nosotros para poder llevar un mensaje si nosotros mismos no estamos convencidos de las cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener un convencimiento primero de las cosas, ¿no? Los saduceos, ellos sí defendían su postura. Los fariseos también defendían su postura. Pablo defendía su postura. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos vamos con la corriente del mundo. El mundo nos arrastra, nuestra postura a veces no está tan firme. A veces nos dejamos que nos arrastre. Tenemos que tener una postura firme, una convicción fomentada en la Biblia, en lo que nosotros creemos, para que el mundo no nos arrastre, para que este tipo de cosas no nos desanimen, aunque veamos que están difíciles las cosas, ¿no? Porque está difícil la cosa. Así que entonces nosotros somos
hijos de un Dios vivo, adoramos a un Dios vivo porque Jesús no está muerto, Jesús está vivo, está sentado a la derecha del Padre, Jesús resucitó. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Y nosotros no estamos muertos espiritualmente. Nosotros estamos espiritualmente vivos, pero antes estábamos muertos también en nuestros delitos y pecados. Y ahí vivíamos haciendo también conforme a la corriente de este mundo y vivíamos igual. Así que no debemos de sorprendernos, ni tampoco debe ser para nosotros algo chocante, así como... O sea, a mí me sorprende porque yo digo, o sea, yo la verdad nunca tenemos, ¿cuántos años aquí? 25. Y sí había visto así la gente disfrazada y todo esto, pero no como el día de ayer. O sea, una hora en este pedacito de la carretera para pasar, o sea, a mí se me hizo luego Sebastián, ¿cómo estábamos ahí, Sebastián? Parados completamente, o sea, fuimos a traer unos bombones una hora. Cosa de que nos lleva 15 minutos ir y venir, nos llevó 45, a mí me sorprendió eso, es lo que me sorprende, cómo yo pensaba, digo, que toda esta gente fuera a una velada de oración, que toda esta gente llevara a sus niños a la iglesia para ser enseñados, para ser instruidos, otra cosa, otro gallo nos cantaría. Viviríamos diferente, pero por eso vivimos así. Por eso nuestro México no progresa, porque vivimos en una ignorancia. Desde ahí comenzamos estando mal. Nos engañaron desde un principio y seguimos sumergidos en el engaño. Tenemos que tener o pedirle a Dios que nos dé la capacidad de que esto cambie. Pero pues no, mucha gente va a seguir así. Mucha gente va a seguir en su ignorancia y en sus delitos y pecados morirá. Y el lugar que les toca, pues es la exclusión de Dios. La eternidad o la perpetuidad excluidos de la presencia de Dios en un lugar de tormento. Así con todos esos disfraces, eso no es nada con lo que se van a encontrar allá. Eso no es nada. Pero nosotros también corremos el riesgo de ir para allá si nos apartamos de la fe. Por eso tenemos que permanecer firmes, animándonos unos a otros. Pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por verdaderamente vivir nuestra fe, ¿no? Defender nuestras posturas. Pues reflexionemos con esto, reflexionemos para que podamos ser nosotros un granito de arena, ¿no? En esta sociedad tan pervertida, tan complicada, en esos tiempos tan complicados que nos han tocado, que nosotros podamos ser esa diferencia, esa luz, que podamos ser verdaderamente esa luz en medio de tanta tiniebla, que podamos brillar como la iglesia, ¿no? ¿Saben que hay muchos cristianos perseguidos? En Nigeria, en otros países, son perseguidos los cristianos. Escuché un testimonio de una persona que decía que si no se convierten, o sea, los agarra el Islam, que si no se convierten, pues les dan la oportunidad. Les dicen, si te conviertes al Islam, te dejamos vivir. Y si no, pues los matan. Y así los mataron. Dice que el que iba, ya iban le tocaba a él, estaba en la fila él estaba viendo cómo estaban matando a sus hermanos cristianos. Y así era una matazón tremenda, ¿no? Les cortan la cabeza. Y así venían, y luego de repente hubo una discusión entre los que estaban haciendo la matazón y hubo ahí una revuelta y este hombre dice que Dios le habló y le dijo, corre. Y salió corriendo. Y lo persiguieron y no lo alcanzaron. Y él contó ese testimonio. Dice, o sea, yo ya estaba casi muerto, yo ya estaba, porque no iba a negar mi fe, yo ya estaba, o sea, yo era el que seguía ya en esa fila. Pero por la gracia de Dios alcancé
pero no todos tienen la misma suerte. Hay lugares donde los cristianos son perseguidos, donde la fe es oprimida, y nosotros aquí en México no tenemos ese problema. Hasta ahorita no tenemos ese problema. Podemos hablar libremente, podemos vivir nuestra fe libremente, con libertad. ¿Y saben qué? Tristemente a veces vivimos una fe toda debilitada, una fe pobre, una fe que a veces no nos alcanza ni para despertarnos. Y tenemos que pensar en eso, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué vivimos así? Ya hay que despertar del sueño y hacia adelante, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder vivir, Señor, acorde a lo que tú eres para nosotros, entendiendo, Señor, que tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Ayúdanos a hacer luz en medio de tanta oscuridad, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra, Señor, tu mensaje a las personas que no te conocen, Señor. Antes de poder señalarlas y decir, Señor, ayúdanos a poder ser nosotros ese punto de apoyo para ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos despedimos de los que nos ven a través de Facebook. Que el Señor les bendiga. De los que nos ven a través de YouTube. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.